El dinero había estado allí desde siempre, en bolsillos, cajones, sobres de nómina. Era papel, metal, números impresos con solemnidad. Representaba horas trabajadas, promesas futuras, estabilidad. Y luego, sin una explosión, sin un decreto visible, dejó de significar algo. No desapareció, se quedó, pero vacío. La hiperinflación no llega como una guerra. No hay sirenas ni tanques. Llega como una grieta que se abre en silencio. Al principio es casi imperceptible. El precio del pan sube un poco más rápido de lo habitual. El salario alcanza a unos días menos. Nada parece definitivo. Aún se confía en que es temporal, en que el próximo ajuste corregirá el desvío. Esa confianza es el último ancla antes de que todo se suelte. El día en que el dinero deja de significar algo no ocurre en una fecha oficial. Ocurre en miles de escenas cotidianas. En el supermercado, cuando el cajero ya no mira la lista de precios porque sabe que cambiará antes del cierre. En la oficina, cuando el sueldo llega pero nadie se detiene a celebrarlo. En los hogares, cuando ahorrar deja de ser una virtud y se convierte en un error. En ese punto, la inflación deja de ser un indicador económico y se convierte en una experiencia física. Se siente en el estómago, en la ansiedad, en la velocidad con la que la gente camina por las calles. El tiempo se comprime. El presente se vuelve urgente. El futuro, irrelevante. La moneda, que durante décadas había funcionado como una medida compartida de valor, pierde su función más básica, coordinar expectativas. Ni siquiera dice cuánto valen hoy. Se transforma en un objeto de tránsito, algo que se recibe solo para desprenderse de inmediato. El dinero quema. Cuanto más tiempo se lo sostiene, menos vale. Las cifras comienzan a crecer de manera absurda. Primero, miles. Luego, millones. Después, números que ya no caben en la imaginación. Pero el verdadero colapso no está en los ceros, sino en lo que ocurre cuando la sociedad deja de creer en ellos. Cuando nadie confía en que ese papel represente algo estable, todo lo demás empieza a resquebrajarse. Los contratos pierden sentido. Las deudas se lisucan o se vuelven impagables de un día para otro. El crédito desaparece. Las empresas dejan de planificar. Los comercios dejan de fijar precios. El Estado deja de convencer. Cada transacción se convierte en una negociación improvisada contra el reloj. La hiperinflación no destruye la economía de golpe. La desarma pieza por pieza. Primero, rompe el ahorro. Luego, el salario. Después, la noción misma de valor. Y cuando eso ocurre, la economía deja de ser un sistema y se convierte en una serie de actos de supervivencia. En ese nuevo paisaje, las reglas cambian sin aviso. El que compra rápido pierde menos. El que espera pierde todo. El conocimiento financiero deja de importar. Lo que importa es la intuición, la velocidad, la red de contactos. El mercado ya no premia eficiencia, sino anticipación. El dinero deja de ser un instrumento neutral y se transforma en una amenaza constante. El Estado observa cómo su principal herramienta de organización, la moneda, se le escurre entre los dedos. Cada anuncio suena más débil que el anterior. Cada cifra oficial es recibida con escepticismo. No porque la población no quiera creer, sino porque ya aprendió que creer tiene un costo demasiado alto. En ese momento exacto, algo profundo se quiebra. No solo en las cuentas públicas o en los balances privados, sino en la relación entre las personas y el sistema que las rodea. La confianza, ese elemento invisible que sostiene todo intercambio moderno, se evapora. Y sin confianza, incluso el dinero más abundante se vuelve inútil. La hiperinflación es, en esencia, una crisis de tiempo.
El pasado deja de servir como referencia. El futuro deja de ser una promesa. Todo se concentra en el ahora, en gastar hoy lo que mañana no existirá, en protegerse de una moneda que ya no cumple su función básica. Ese día, cuando el dinero deja de significar algo, no se anuncia en titulares, se entiende en silencio. Y una vez entendido, ya no hay regreso sencillo. Porque reconstruir precios es difícil. Reconstruir confianza es mucho más. Así comienza la historia. No como una cifra récord, ni como una declaración oficial, sino con una sociedad que despierta y descubre que aquello que organizaba su vida cotidiana se ha vuelto irreconocible. El colapso ya no es una posibilidad futura, es el presente. Y a partir de ese momento, todo lo demás será consecuencia. Toda hiperinflación parece repentina cuando estalla, pero ninguna nace de la nada. Antes del colapso, hay años de decisiones pequeñas, de concesiones invisibles, de equilibrios frágiles sostenidos más por esperanza que por fundamentos. La tormenta siempre fue anunciada, solo que nadie quiso escucharla. El origen suele estar en una relación deteriorada entre el Estado y sus propios límites. Gastar más de lo que se recauda no es por sí mismo una anomalía. Muchos países lo hacen. El problema comienza cuando ese desequilibrio deja de ser una excepción y se convierte en norma, cuando el déficit fiscal deja de ser una herramienta coyuntural y pasa a ser una forma permanente de gobernar. Durante años los ingresos no alcanzan para cubrir promesas políticas, programas sociales, subsidios, estructuras administrativas crecientes. Ajustar impuestos tiene costos electorales. Reducir gastos tiene costos sociales. Endeudarse tiene límites externos. En ese cruce incómodo aparece una solución silenciosa, tentadora, casi indolora al principio: financiar el déficit con emisión monetaria. El dinero recién creado fluye, estimula el consumo, disimula tensiones. La inflación sube, pero no de manera alarmante. Se la explica como un efecto transitorio, una consecuencia aceptable del crecimiento o de un contexto internacional adverso. La narrativa oficial encuentra siempre una causa externa, y durante un tiempo, la sociedad acepta esa explicación. Pero la emisión no ocurre en el vacío. Cada billete nuevo altera el equilibrio entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes disponibles. Cuando la producción no crece al mismo ritmo, los precios comienzan a ajustarse. Primero, lentamente, luego con mayor frecuencia. El fenómeno empieza a instalarse en la vida cotidiana, pero aún no domina las decisiones. En paralelo, las instituciones que deberían contener el proceso se van debilitando. Bancos centrales pierden autonomía. Las estadísticas oficiales se vuelven menos creíbles. Los controles reemplazan a los incentivos. La política monetaria deja de ser técnica y se vuelve reactiva. Ya no se gestiona el futuro, se apagan incendios. La historia económica del país empieza a mostrar patrones repetidos: crisis recurrentes, devaluaciones periódicas, programas de estabilización que prometen orden y terminan diluyéndose. Cada episodio deja cicatrices. La memoria inflacionaria se acumula. La población aprende a desconfiar, incluso en los periodos de calma. Esa desconfianza es clave, porque la inflación no es solo un fenómeno monetario, es un fenómeno de expectativas. Cuando las personas creen que los precios subirán, actúan en consecuencia. Compran antes, remarcan, ajustan contratos. Lo que comenzó como una respuesta racional se convierte en un mecanismo de retroalimentación. A medida que el Estado pierde acceso al crédito externo o interno, la dependencia de la emisión se intensifica. El dinero deja de ser un medio y se convierte en un fin. Imprimir para pagar salarios,
Imprimir para cubrir subsidios, imprimir para sostener una estructura que ya no se sostiene sola. Cada vez hace falta más emisión para lograr el mismo efecto. La economía entra entonces en una zona peligrosa. El crecimiento se estanca. La inversión se retrae. La moneda local comienza a ser evitada. Aparecen refugios alternativos. Bienes durables, monedas extranjeras, cualquier cosa que conserve valor más allá del día siguiente. El sistema formal convive con uno paralelo, informal, que crece en las sombras. Las autoridades suelen responder con controles de precios, restricciones cambiarias, congelamientos, medidas diseñadas para ganar tiempo, pero que suelen generar distorsiones adicionales. Cuando los precios no pueden reflejar costos reales, la producción cae, la escasez aparece y la inflación, lejos de detenerse, se reprime temporalmente para luego volver con más fuerza. Nada de esto ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, acumulativo, casi burocrático. La hiperinflación no es una decisión puntual, sino la consecuencia lógica de muchas decisiones tomadas para evitar decisiones más difíciles. Es el resultado de postergar ajustes, de confiar en soluciones parciales, de subestimar la fragilidad de la confianza. Cuando finalmente el equilibrio se rompe, el sistema ya está preparado para caer. La moneda está debilitada, las expectativas desancladas, las instituciones erosionadas. Lo que sigue no es una sorpresa, sino una aceleración. La tormenta, que durante años se formó en silencio, ya no puede ser contenida, y cuando llega, no distingue responsables ni inocentes. Arrastra todo. En la siguiente etapa, el tiempo se acelera, las cifras se vuelven irreales y la economía entra en su fase más violenta. La historia ya está escrita. Solo falta que empiece a correr más rápido. La hiperinflación no anuncia su llegada con una fecha precisa. Se reconoce por su velocidad. Un punto en el que los precios ya no suben, se multiplican. El ritmo deja de ser mensual, luego semanal y finalmente diario. El dinero pierde valor no entre un año y otro, sino entre la mañana y la tarde. La economía entra en una carrera que nadie puede ganar. En esta fase, las referencias desaparecen. Los precios impresos quedan obsoletos antes de ser colocados. Los salarios se negocian con cláusulas de ajuste cada vez más cortas, hasta que incluso esas pierden sentido. Los contratos diseñados para un mundo estable se vuelven papel mojado. La previsibilidad, el corazón de cualquier sistema económico, se evapora. Las autoridades reaccionan, pero siempre un paso detrás. Anuncian planes de estabilización que prometen ser definitivos. Cambios de moneda, nuevos billetes, ceros que se eliminan con ceremonias solemnes. Cada reforma busca restaurar confianza, pero llega a un público que ya aprendió a desconfiar. La credibilidad, una vez dañada, no se recompone con decretos. El mercado se fragmenta. Aparecen múltiples precios para un mismo bien. El oficial, el informal, el de contado, el de trueque. La economía deja de ser un espacio común y se convierte en una constelación de microacuerdos. Cada transacción es una excepción. Cada día es una negociación. En las calles, la velocidad se vuelve visible. La gente cobra y corre. Corre al supermercado, corre al banco, corre a cambiar lo recibido por algo que no se deprecie en horas. El dinero circula con una rapidez anormal, no por dinamismo económico, sino por miedo. Nadie quiere quedarse con él. El Estado intenta frenar la espiral con controles más severos. Congela precios, fija tipos de cambio, regula márgenes. Pero cuando el precio deja de reflejar costos reales, la producción se retrae. Las góndolas se vacían. Aparece el desabastecimiento. Lo que no se consigue por precios se intenta conseguir por contactos. El mercado negro deja de ser marginal
y se vuelve central. La hiperinflación no solo afecta a los consumidores, destruye la contabilidad. Las empresas no saben si están ganando o perdiendo dinero. Los balances pierden sentido. La inversión se detiene porque el futuro es indescifrable. Nadie invierte en un sistema donde el valor se disuelve antes de materializarse. La moneda local deja de cumplir todas sus funciones. Ya no es reserva de valor. Tampoco es unidad de cuenta. Apenas sobrevive como medio de intercambio, y aún así de manera forzada. Otras monedas comienzan a ocupar su lugar, de forma informal, fragmentaria, desigual. La economía se dolariza en los hechos, aunque no en las leyes. En este punto, la hiperinflación se convierte en un fenómeno social total. Afecta la forma de pensar, de planificar, de relacionarse. En corto plazo domina todas las decisiones. En largo plazo desaparece del horizonte mental. La educación, el ahorro, la inversión pierden relevancia frente a la urgencia diaria. Las políticas públicas se vuelven erráticas. Cada medida busca contener el daño inmediato, sin capacidad de abordar las causas profundas. El financiamiento monetario del déficit continúa porque no hay alternativas rápidas. Cada emisión adicional, lejos de aliviar, acelera el proceso. La espiral se retroalimenta. La población empieza a internalizar nuevas reglas. No confiar en anuncios, no mantener saldos, no esperar estabilidad. Se desarrolla una inteligencia inflacionaria, una habilidad colectiva para sobrevivir en el caos. Pero esa adaptación tiene un costo enorme. Normaliza la disfunción, erosiona la cohesión social, premia la especulación sobre el trabajo productivo. El momento más crítico no es cuando los precios alcanzan cifras récord, sino cuando dejan de sorprender. Cuando la sociedad se acostumbra a lo absurdo. Cuando un aumento diario ya no genera indignación, sino resignación. Ahí, la hiperinflación ha ganado la batalla cultural. El sistema, desbordado, se aproxima a su punto de quiebre. No puede seguir funcionando así indefinidamente. Algo tendrá que cambiar. O una reforma drástica, o un colapso aún mayor. La velocidad que devora todo no puede sostenerse para siempre. La pregunta ya no es si el modelo actual sobrevivirá, es que quedará después de que termine de destruirse. Y esa respuesta aún está por escribirse. Desde afuera, la hiperinflación parece un fenómeno caótico, casi irracional. Precios que se disparan, billetes que se multiplican, cifras que desafían la lógica. Pero en su núcleo opera una maquinaria precisa, implacable, alimentada por decisiones humanas, incentivos distorsionados y expectativas que se retroalimentan. Es un sistema que se acelera a sí mismo. Todo comienza con el déficit. Cuando el Estado gasta sistemáticamente más de lo que recauda y pierde acceso al financiamiento genuino, la emisión monetaria deja de ser una herramienta ocasional y se convierte en el principal mecanismo de supervivencia fiscal. Cada mes, cada semana, incluso cada día, el dinero creado busca cubrir compromisos inmediatos, salarios públicos, subsidios, transferencias. El problema no es solo cuánto se emite, sino por qué. Ese dinero nuevo entra en una economía que ya no confía en su valor. A diferencia de una inflación moderada, donde la moneda aún conserva credibilidad, en la hiperinflación el billete nace sospechado. Quien lo recibe no lo considera riqueza, sino un pasivo temporal. La reacción es inmediata. Deshacerse de él lo más rápido posible. Aquí aparece la velocidad del dinero, un concepto clave. No se trata solo de cuántos billetes existen, sino de cuántas veces cambian de manos. En contextos hiperinflacionarios, esa velocidad se dispara. El dinero circula frenéticamente, empujando los precios aún más arriba. Cada transacción anticipa la siguiente suba. El sistema entra en un círculo vicioso. Las expectativas,
cumplen un rol central. Cuando todos esperan inflación, todos actúan para protegerse. Los comerciantes remarcan no solo por costos actuales, sino por los costos futuros que anticipan. Los trabajadores exigen ajustes adelantados. Los ahorristas huyen hacia cualquier activo que no sea la moneda local. Esa conducta racional a nivel individual es devastadora a nivel colectivo. El Banco Central, lejos de actuar como ancla, queda atrapado. Sin independencia real, responde a las urgencias fiscales. Cada intento de frenar la emisión amenaza con paralizar al Estado. Cada emisión adicional erosiona aún más la confianza. La política monetaria deja de ser preventiva y se vuelve reactiva, casi automática. En paralelo, el sistema de precios deja de cumplir su función informativa. En una economía sana, los precios indican escasez, abundancia, oportunidades. En la hiperinflación, solo indican urgencia. Nadie confía en ellos. Nadie los usa para planificar. La señal está distorsionada. El tipo de cambio se convierte en otro termómetro del colapso. La moneda local se deprecia de forma constante frente a divisas más estables. Los controles oficiales intentan contener esa fuga, pero generan brechas cada vez mayores entre el valor formal y el real. Esa diferencia alimenta expectativas devaluatorias, que a su vez se trasladan a precios internos. La economía se fragmenta en capas. Quienes tienen acceso a activos duros o monedas extranjeras logran protegerse mejor. Quienes dependen exclusivamente de ingresos fijos quedan expuestos. La desigualdad se profundiza, no solo en términos de ingresos, sino de información y acceso. La hiperinflación castiga con más fuerza a quienes llegan últimos a la carrera. Los mecanismos de indexación, diseñados para proteger, terminan acelerando el proceso. Ajustes automáticos, cláusulas de actualización, correcciones periódicas, todo busca no perder, pero en conjunto empujan los precios hacia arriba. La inercia inflacionaria se vuelve dominante. Incluso si la emisión se detuviera de golpe, la dinámica seguiría un tiempo más. La moneda deja de ser un contrato social y se transforma en un símbolo de desconfianza. Cada billete representa no valor, sino incertidumbre. La gente aprende a contar en otra unidad, aunque no sea oficial. El lenguaje económico cambia. Se piensa en términos de equivalencias, no de precios. Esta maquinaria no se detiene sola. Requiere un quiebre externo, un programa creíble, un cambio institucional profundo, una ancla que reconstruya expectativas. Pero esa salida tiene costos inmediatos, ajustes, recesión, pérdida de poder adquisitivo. Y después de tanto daño, la sociedad suele resistirse a pagar ese precio. Así, la hiperinflación se sostiene no solo por errores técnicos, sino por la dificultad política de detenerla. Es una trampa. Cuanto más tiempo dura, más costosa se vuelve su salida. Y, mientras tanto, la maquinaria invisible sigue girando, devorando valor, tiempo y confianza. La pregunta que queda suspendida es si, después de tanta destrucción, algo puede reconstruirse sobre esas ruinas. Esa respuesta no está en la teoría, sino en lo que ocurre cuando el incendio finalmente se apaga. Cuando la hiperinflación finalmente se detiene, porque siempre se detiene, de una forma u otra, el silencio que deja atrás no es alivio inmediato, es desconcierto. El incendio ha pasado, pero el terreno está carbonizado. Las cifras comienzan a estabilizarse, los precios dejan de correr. La moneda deja de caer en picada. Sin embargo, el daño real no se mide en tasas mensuales, sino en lo que ya no puede recuperarse. El primer efecto duradero es psicológico. La sociedad no vuelve a confiar fácilmente. Aun cuando la inflación baja, la memoria permanece. Cada aumento, por pequeño que sea, despierta reflejos aprendidos durante el caos. La población desarrolla una relación defensiva con el dinero. Se gasta rápido, se ahorra en otra moneda.
Se desconfía de cualquier promesa de estabilidad prolongada. El sistema financiero queda profundamente marcado. El crédito, si regresa, lo hace de forma tímida y costosa. Los plazos largos generan rechazo. Nadie quiere comprometerse a futuro en una moneda que ya traicionó una vez. Las tasas reflejan ese miedo acumulado. El dinero vuelve a existir, pero ya no cumple todas sus funciones con naturalidad. Las instituciones también pagan el precio. La hiperinflación erosiona la autoridad del Estado, incluso después de ser contenida. Las políticas económicas posteriores se juzgan no solo por su contenido, sino por su capacidad de no repetir el pasado. Cada decisión es observada con sospecha. Gobernar se vuelve más difícil en una sociedad que ya vio colapsar el sistema. En el plano social, las consecuencias son profundas y desiguales. Quienes lograron protegerse durante el colapso emergen con ventajas. Quienes no, cargan pérdidas irreversibles. El ahorro de toda una vida puede desaparecer en meses. Jubilaciones, indemnizaciones, fondos acumulados durante décadas se evaporan. La movilidad social se congela o retrocede. La cultura económica cambia. Se internaliza una lógica de corto plazo. Invertir en proyectos largos parece ingenuo. La estabilidad deja de ser un supuesto y pasa a ser una excepción. Incluso las generaciones que no vivieron directamente la hiperinflación heredan sus efectos a través de comportamientos, relatos familiares, decisiones precautorias. En muchos casos, la salida del proceso implica reformas drásticas, nuevas reglas fiscales, límites estrictos a la emisión, reestructuración del Estado, cambios en la moneda, a veces incluso la adopción de otra divisa como referencia. Estas medidas suelen traer estabilidad, pero también costos sociales inmediatos. El ajuste posterior al caos suele ser doloroso, y no todos lo atraviesan de la misma manera. La economía lentamente vuelve a funcionar. Los precios recuperan su rol informativo. El dinero vuelve a ser una herramienta y no una amenaza, pero la cicatriz permanece. Cada crisis posterior se interpreta a la luz de aquella experiencia extrema. La hiperinflación se convierte en un punto de referencia histórico, un límite mental de lo que no debe volver a ocurrir. En la política, el trauma condiciona discursos y decisiones durante décadas. La estabilidad monetaria se transforma en un valor central, a veces incluso por encima de otros objetivos. El miedo a repetir el colapso puede llevar tanto a políticas prudentes como a rigideces excesivas. El pasado sigue influyendo en el presente. Lo más profundo es lo que no aparece en estadísticas: la pérdida de tiempo. Años dedicados a sobrevivir en lugar de construir. Energía social desviada hacia la defensa, no hacia la creación. La hiperinflación no solo empobrece, retrasa. Detiene proyectos individuales y colectivos. Rompe trayectorias, aplaza futuros. Cuando el incendio termina, el país sigue allí. Pero ya no es el mismo. Ha aprendido, a un costo enorme, que el dinero no es solo papel ni números, sino confianza institucionalizada. Que una moneda débil puede destruir más que una recesión profunda. Y que reconstruir valor lleva mucho más tiempo que destruirlo. Con el humo disipándose, queda una pregunta abierta, incómoda y persistente. ¿Qué se hace con una lección tan cara? La respuesta no siempre es evidente, pero ignorarla suele ser el primer paso para repetir la historia. Y es en esa memoria colectiva, frágil pero viva, donde se define si el incendio fue un punto final o apenas un ensayo. La hiperinflación, vista desde la distancia, suele reducirse a cifras extremas y gráficos imposibles. Pero su verdadera lección no está en los números, sino en lo que queda cuando estos dejan de importar. Es una experiencia que reconfigura la relación entre una sociedad y el concepto mismo de estabilidad. No grita sus enseñanzas. Las deja caer pesadas sobre la memoria colectiva.
A diferencia de otras crisis económicas, la hiperinflación no permite interpretaciones cómodas. No puede atribuirse a un solo evento externo, ni a un accidente imprevisible. Es el resultado acumulado de decisiones humanas tomadas bajo presión, de atajos repetidos, de límites ignorados. Y por eso mismo, su lección es incómoda. Muestra hasta dónde puede llegar un sistema cuando la confianza se usa como recurso renovable. El dinero, en condiciones normales, es invisible. Funciona sin llamar la atención. Solo cuando deja de hacerlo se revela su verdadera naturaleza. No es valor en sí mismo, sino un acuerdo social sostenido por instituciones creíbles. Cuando ese acuerdo se rompe, no hay cantidad de papel ni de ceros que pueda reemplazarlo. La historia demuestra que ninguna sociedad atraviesa una hiperinflación sin cambiar. Cambia su forma de ahorrar, de invertir, de votar, de desconfiar. Cambia incluso su lenguaje. Aparecen expresiones, hábitos, reflejos, que permanecen mucho después de que los precios se estabilizan. El pasado se infiltra en el presente de maneras sutiles, persistentes. También deja una enseñanza sobre el poder. La hiperinflación expone los límites del control estatal cuando se enfrenta a realidades económicas básicas. Muestra que imponer precios no crea valor, que prohibir no genera confianza, que negar el problema solo acelera su avance. El poder político puede retrasar el reconocimiento del colapso, pero no evitarlo indefinidamente. Al mismo tiempo, revela una verdad más profunda. Las crisis monetarias no son solo técnicas, son morales. No en un sentido ético abstracto, sino en la forma en que redistribuyen silenciosamente costos y beneficios. Premian la cercanía a la información, castigan la dependencia del ingreso fijo, erosionan la idea de esfuerzo acumulado, alteran el contrato implícito entre generaciones. La hiperinflación enseña que el tiempo es el recurso más frágil de todos. No se destruye solo el valor del dinero, sino la capacidad de proyectar. Se suspenden decisiones vitales: estudiar, emprender, formar una familia, invertir. La vida entra en pausa estratégica, y ese tiempo perdido no aparece en ningún balance. Por eso, cuando finalmente llega la estabilidad, no se celebra con euforia, se recibe con cautela, como quien ha sobrevivido a una tormenta demasiado larga como para confiar en el cielo despejado. La calma se observa, se prueba, se espera. La confianza regresa lentamente, si es que regresa del todo. La historia no ofrece garantías, pero sí advertencias. Muestra que las monedas fuertes no se sostienen solo con reservas o leyes, sino con coherencia, disciplina y credibilidad sostenida en el tiempo, que la estabilidad no es un estado natural, sino una construcción diaria, y que destruirla puede ser rápido, pero reconstruirla requiere algo más escaso que dinero: paciencia colectiva. En última instancia, la hiperinflación no es solo una crisis del pasado. Es una sombra que acompaña a toda economía, que confunde soluciones temporales con respuestas permanentes. Un recordatorio de que las fuerzas invisibles que organizan la vida moderna, la confianza, el tiempo, la previsibilidad, son más frágiles de lo que parecen. La historia aprendió esta lección en silencio, a un costo inmenso. La pregunta que queda no es si puede volver a ocurrir, sino si será recordada cuando más importa. Porque cuando la memoria se debilita, los engranajes comienzan a girar otra vez. Y entonces, el dinero vuelve a temblar. La hiperinflación nunca termina del todo el día que los precios dejan de subir. Termina cuando una sociedad logra volver a confiar. Y esa es siempre la parte más difícil. Porque el dinero puede estabilizarse con reformas, anclas y reglas nuevas, pero la memoria no se reinicia con un decreto. Después del colapso, la moneda sigue circulando, pero ya no es inocente. Carga consigo el recuerdo de lo que ocurrió cuando dejó de cumplir su promesa básica. Cada billete, cada número en una pantalla, conserva una historia implícita.
la de un acuerdo social que una vez se rompió. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser exactamente igual. La hiperinflación revela algo profundo sobre las sociedades modernas. Muestra que la economía no es solo producción y consumo, sino confianza organizada. Que el dinero no es riqueza, sino un lenguaje compartido. Y que cuando ese lenguaje se corrompe, la comunicación entre millones de personas se vuelve caótica. El mercado deja de coordinar. El Estado deja de ordenar. La vida cotidiana se vuelve fricción constante. También deja una advertencia silenciosa sobre el poder de las decisiones acumuladas. Ningún país elige explícitamente la hiperinflación. Se llega a ella paso a paso, justificando cada desviación como excepcional, cada desequilibrio como transitorio, hasta que lo transitorio se vuelve permanente y lo permanente insostenible. La historia demuestra que siempre hay un momento en el que detenerse aún es posible. Pero ese momento rara vez coincide con la voluntad política de asumir costos. La hiperinflación es, en ese sentido, el precio de posponer lo inevitable. No aparece por falta de conocimiento, sino por falta de acción oportuna. Cuando finalmente se reconstruye la estabilidad, el país que emerge no es el mismo que cayó. Es más cauteloso, más escéptico, a veces más rígido. Ha aprendido que la estabilidad no es un derecho adquirido, sino una disciplina colectiva, que proteger la moneda es proteger el tiempo, el esfuerzo y la confianza de millones de personas. Por eso, la verdadera herencia de la hiperinflación no está en los libros de historia económica, sino en las decisiones futuras que toma una sociedad marcada por esa experiencia, en cómo reacciona ante los primeros signos de desorden, en cuánto está dispuesta a tolerar antes de recordar lo que ya vivió. La moneda recuerda, y cuando una sociedad también lo hace, la historia no se repite con la misma facilidad. Ese es el cierre invisible de toda hiperinflación, no el fin del caos, sino el comienzo de una memoria que, si se mantiene viva, puede evitar que los engranajes vuelvan a girar en la misma dirección.